Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos para todos y para todas a una nueva actividad de este programa, de este proyecto ECO, de este programa de teleclínicas de COVID prolongado en América del Sur, que coordinamos en conjunto desde ECO de la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. Hoy tenemos la penúltima teleclínica, la penúltima actividad de este año 2025 y vamos a contar con la presencia del profesor Dani Prieto Alhambra, que es profesor de epidemiología de la Universidad de Oxford y que lo tenemos con nosotros para hablar de COVID persistente y el título de la charla va a ser COVID persistente, una o muchas enfermedades. Les recordamos a todos que les sugerimos mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hagan uso de la palabra. Les recordamos que la actividad cuenta con traducción simultánea español y portugués y que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior. Y les pedimos que en caso de querer hacer uso de la palabra, levanten la mano o utilicen el chat para formular preguntas o comentarios, etcétera. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Le damos entonces la palabra a Dani Prieto para que haga la exposición inicial y luego abrimos el espacio para la posibilidad de intercambio. Muchas gracias, Dani, por el tiempo y la deferencia. Un placer. Es un gusto estar con vosotros y con vosotras desde un poco lejos, desde el Reino Unido, donde ya empieza el invierno y soy muy distinto de donde vosotros estáis. Yo tengo una relación muy especial con Latinoamérica. He estado muchas veces en muchos países de ahí, incluyendo Uruguay, Argentina, Brasil, Perú. Es un placer estar con todos y con todas. Perfecto, voy a compartir pues mi pantalla. Os voy a presentar trabajo liderado sobre todo desde mi grupo aquí en Oxford. Como veréis, hemos hecho mucho trabajo sobre COVID persistente, sobre todo con grandes cohortes y grandes bases de datos que tenemos la suerte de tener disponibles aquí. Um, Voy a me imagino que veis mi pantalla, si no me decís alguna cosa. Voy a cubrir estos Sí, sí, cuatro perfecto. puntos. Perfecto. Voy a cubrir estos 4 puntos que os pongo aquí en la tabla de contenidos. Primero hablaré de los 3 pasos que hemos seguido nosotros en nuestra investigación de COVID persistente. Luego hablaré específicamente del impacto en salud y calidad de vida. Luego hablaré de biomarcadores y finalmente un poquito de trabajo en genética que hemos estado haciendo, que creo que es interesante para esta charla. Como veréis, las diapositivas están en inglés, pero yo daré la charla en castellano. No es la primera vez que hago autotraducción simultánea. Cada vez que voy a España a dar una charla hago lo mismo y espero que funcione. Y no tengo ningún problema en compartir diapositivas luego si fuese de interés. Muy bien, bueno, quizás diciendo lo que es obvio para todos vosotros y todas nosotras, la COVID persistente es una enfermedad muy compleja y muy heterogénea, con muchos síntomas que afectan prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, y esto ha hecho, por un lado, que sea una enfermedad y una patología, un síndrome fascinante para los que hacemos investigación, pero por otro lado muy difícil de investigar, muy difícil de encontrar tratamientos, de entender la patología y cuáles son las causas. Puede ser que esta patología en realidad no sea una, sino varias, y que al agruparlo todo a la vez se nos esté dificultando la investigación de la patología en sí mismo y de posibles tratamientos. Puede ser que distintos grupos de pacientes requieran o se beneficien de tratamientos distintos, y esa es un poco la motivación de esta charla de hoy. ¿Cómo afrontamos esta diversidad y estas dificultades desde mi equipo? Nosotros trabajamos mucho con colaboradores, como veréis, de toda Europa, y básicamente dividimos el problema en 3 pasos. Primero, intentamos entender cómo se manifiesta esta enfermedad en distintas partes de Europa y en distintos sistemas de salud, un poco como para entender el paisaje, la vista un poco a ojo de pájaro. En segundo lugar, hemos intentado
ir a datos con un poquito más de riqueza, datos de pacientes reportados por pacientes de síntomas y encontrar clústeres, grupos de pacientes que tienen síntomas agrupados, gente que tiene una presentación de la enfermedad parecida, para ver si eso nos ayuda a entender un poco mejor cuáles son las causas y cuáles son los posibles mecanismos y vías de tratamiento. Y por último, la tercera parte es un poco trabajar más la parte de biomarcadores y genética para ver si entendemos así un poco mejor cuáles son las causas de esta enfermedad y cómo se podría prevenir. La primera parte de ese trabajo, que es básicamente el intentar entender cómo se manifiesta esta enfermedad, la hicimos en una colaboración con 10 partners de distintas partes del mundo, como veis, muchas partes de Europa y de Estados Unidos, utilizando datos de historia clínica informatizada y datos administrativos de salud, básicamente lo que codifican médicos y enfermería cuando visitan pacientes, para un poco entender cómo se manifiesta esta enfermedad en países con un sistema sanitario diferente y potencialmente con una estructura de salud distinta. La foto de arriba a la derecha es uno de los colleges de Oxford, que es un placer visitar un entorno maravilloso para hacer investigación, y básicamente invitamos a todos estos colaboradores a pasar unos días con nosotros para avanzar en nuestro conocimiento. Nosotros trabajamos con datos muy grandes de muchos pacientes, y esto en cualquier lugar del mundo, pero también en Europa tiene una regulación muy específica y requiere un manejo muy cuidadoso del dato, ya que intentamos prevenir la reidentificación de pacientes y seguir un poco la regulación vigente en el uso del dato personal, ¿no? En este caso, nosotros lo que hacemos es nunca mover datos de pacientes. Nosotros pedimos a toda la gente que tiene dato de historia clínica informatizada y demás que convierta ese dato en una estructura común, en un lenguaje común que nosotros llamamos HOMO, pues es el lenguaje que nosotros elegimos, y lo que hacemos nosotros es compartir código analítico, compartir software, programas de ordenador con cada uno de nuestros partners. Ellos ejecutan ese código y comparten resultados con nosotros, un poco para que se entienda cómo podemos hacer este tipo de colaboración sin tener que manejar o mover datos de paciente a través de fronteras, una cosa que es muy dificultosa a nivel ético y legal. En este caso, nosotros, cuando hicimos toda la investigación que os voy a presentar, trabajamos básicamente con dos definiciones de COVID persistente. Una es la definición de la OMS, de la World Health Organization, que la tenéis a la izquierda, donde básicamente se requiere que haya una infección por SARS-CoV-2, por COVID probable o confirmada, que los síntomas aparezcan o se mantengan durante más de 3 meses, y que no haya una explicación alternativa de la enfermedad. A la derecha de la pantalla veis la definición de NICE. NICE es la entidad que rige el uso de recursos en el sistema sanitario público de salud británico, y es como la referencia de lo que se puede y no se puede hacer en el sistema sanitario. Aquí, en este caso, la definición de NICE es un poquito menos restrictiva en cuanto al tiempo. Dice que hay como dos posibles definiciones. Una es lo que le llaman ongoing symptomatic COVID-19, es decir, COVID-19 que persiste en el tiempo o que sigue siendo sintomático, y aquí estaría la definición basada en la persistencia de signos y síntomas más de 4 semanas, entre 4 y 12 semanas, y luego utilizan esta terminología de post-COVID syndrome, síndrome post-COVID, que sería cuando esa sintomatología persiste más de 12 semanas. Es decir, la segunda parte, lo que le llaman post-COVID syndrome, sería más equivalente a la definición de la OMS, mientras que el ongoing symptomatic sería de menor duración. En todo caso, nosotros tomamos una definición que alberga las dos previas. Básicamente, buscábamos en la historia clínica del paciente que tuviera un diagnóstico clínico o bien un test positivo por COVID, que tuviera síntomas
persistentes durante más de 3 meses después de la primera, es decir, del diagnóstico o la infección, con una definición alternativa con 4 semanas, que es la que veíais de NICE, y buscábamos que no tuvieran un diagnóstico de cualquier patología que pudiera causar síntomas parecidos. En esta diapositiva, que está muy busy, muy ocupada, muy atapaída, veis básicamente lo que quiero enseñaros es la disparidad en la presentación de la enfermedad en distintas partes de Europa y de cada uno de los síntomas en distintas bases de datos. Cada gráfico pequeñito es un síntoma. El primero, este que pone Any Post-Acute Symptoms, sería básicamente Long COVID, COVID persistente con cualquier síntoma. Y luego tenéis cada uno de los síntomas. Abajo tenéis cada columnita una base de datos, un país. En azul más oscuro tenéis las bases de datos de atención primaria. En rojo lo que serían hospital. En verde registros sanitarios de todo el país, incluyendo hospital y primaria. Y por último, las dos de azul más clarito a la derecha son bases de datos administrativos, básicamente lo que se pone en la factura cuando se ve a un paciente. Solo enseñaros la gran diferencia que hay, la gran heterogeneidad de la presentación de la enfermedad en distintos países y en distintos sistemas sanitarios y según qué dato se maneje. Los datos de hospital suelen referirse a pacientes con más severidad de enfermedad. Se ven, por lo menos en Europa, a los pacientes con más sintomatología en el hospital que en la atención primaria. Los datos administrativos seguramente son menos fiables y tienden a exagerar un poco porque esa es la naturaleza del dato administrativo de salud. Es decir, después del primer estudio no nos quedó demasiado en claro cuál es realmente la prevalencia o la incidencia de esta enfermedad. Básicamente aprendimos, como ya seguramente sabéis, que es una enfermedad muy compleja, con una presentación muy dispar en distintos grupos de gente y en distintas geografías y sistemas sanitarios. La segunda parte del estudio era básicamente intentar generar de forma automática, con inteligencia artificial, grupos de pacientes que tuvieran una presentación en común, que tuvieran síntomas que ocurrieran a la vez, ¿vale? Esto, como os digo, se utilizó una metodología de inteligencia artificial no supervisada, es decir, nosotros no le decíamos al ordenador qué grupos generar, sino que los grupos se generan según cómo se presenta la patología en cada paciente. Otra vez una diapositiva con muchísima información, pero solo explicaros básicamente que encontramos 3 grupos relevantes que se reproducían en todos los países. Un grupo con más enfermedad de salud, problemas de salud mental, sobre todo ansiedad y depresión, acompañados en este grupo con mucha fatiga y dolor de cabeza, headache. Un segundo grupo de predominancia gastrointestinal o abdominal, donde había muchos síntomas de dolor abdominal y problemas gastrointestinales. Y un tercer grupo, que seguramente es el más conocido o el más representado en la literatura, un grupo con síntomas respiratorios, con fatiga y con dolor. Este sería un grupo que tiene una combinación de tos, problemas de respiración, fatiga y dolores varios de articulares y de pecho. Torres. La siguiente parte que hicimos, una vez habíamos hecho todo este primer análisis utilizando datos recogidos por clínicos, ya sea enfermería o medicina, fue ir a los pacientes y recoger datos directamente del paciente afectado. Para hacer esto, básicamente utilizamos un cuestionario online que se hacía tanto en iPads en persona como online a través desde casa. Utilizamos para esto una cohorte muy grande que hay en el Reino Unido que se llama UK Biobank. Son gente reclutada entre el año 2006 y 2010, 500.000 de personas de distintas partes del país, como veis en el mapa, para las cuales tenemos muchísima información desde el 2006-2010. Tenemos toda esa información sobre estilos de vida, factores sociodemográficos. Tenemos toda su historia clínica informatizada, tanto de hospital como de atención primaria.
y tenemos muestras recogidas en esa época de sangre, de saliva, medidas bioquímicas, y esa será la información que utilizaremos luego para hacer el análisis de biomarcadores y genética que os enseñaré en un minuto. Además, esta cohorte se pudo vincular a toda la información de salud pública del país, del Reino Unido, con lo cual tenemos toda la información sobre todos los tests que estos pacientes tuvieron durante la pandemia y podemos identificar cuál es el momento en el que tienen una infección. Y como os decía antes, se les envió un cuestionario de salud en el 2022 en el que online, de forma telemática, complementaban una serie de preguntas que ahora os enseñaré para recoger directamente del paciente su información sobre síntomas de COVID persistente. Como veis aquí con un poquito más de detalle, este cuestionario contenía 45 preguntas de síntomas de COVID persistente y lo rellenaron 200.000 participantes. Es decir, tenemos mucha información para hacer investigación al respecto. Centrándome un poco en los síntomas más obvios, lo que nosotros hicimos fue comparar el grupo de gente que había tenido una infección en los 3 meses o más previos a hacer el cuestionario con gente que no había tenido una infección por COVID en ese momento, esto es en 2022, y lo que veis es como la gente que tenía COVID persistente reportaba directamente muchos más síntomas a nivel otorrinolaringológico, a nivel de cabeza y cuello, con pérdida o cambio de olfato, de gusto y pérdida de oído hasta cierto punto. A nivel respiratorio y torácico, dificultades de respiración, taquicardia postural, tightness sería algo así como dificultades en el pecho o como que les apretara el pecho y como peso de pecho. A nivel neurológico, lo que en inglés se llama brain fog, problemas al pensar o dificultades al pensar y problemas al comunicarse. Y por último, a nivel de síntomas genéricos, fatiga era el síntoma más diferencial entre gente con una infección previa y sin infección previa por COVID. Estos serían un poco los grupos de síntomas que nosotros encontramos de 45 en total. Estos son los 10 más importantes. Haciendo un poco los grupos según estos órganos, vemos un 38% de pacientes afectados con síntoma de fatiga, un 30% con síntomas otorrinolaringológicos o de cabeza y cuello, 23,5% con síntomas de tipo neurológico y un 10% con síntomas cardiopulmonares. Estos no son grupos exclusivos, es decir, que un paciente puede estar en 2 de estas categorías, porque un paciente puede tener síntomas cardiopulmonares y neurológicos o fatiga. Al mirar el impacto de estos subgrupos sobre la función física y mental, os enseño primero la función física. Cuanto más oscuro el rojo, más afectación hay en distintas actividades, que no voy a entrar en detalle, pero van desde cuidar a un amigo hasta estar solo, vestirse, cuidar a los hijos o a los nietos, tener cuidado de las responsabilidades domésticas. Son toda una serie de funciones básicas de la vida diaria. En la parte más de la izquierda del cuadro veis cada uno de los subgrupos de síntomas. A la derecha vais desde gente que tiene solo un subtipo de síntoma hasta 2, 3 o 4. ¿Vale? Y lo que veis claramente en esta diapositiva es como el grupo cardiopulmonar con síntomas cardiopulmonares sería el grupo con más afectación en calidad de vida. Es el grupo, no sé si se ve si hago un láser, sería el grupo que está aquí. Este grupo es el grupo que tiene un rojo más oscuro, quiere decir que hay más afectación en funciones de la vida diaria, seguido por el grupo neurológico y quizá por el de fatiga. El grupo otorrinolaringológico de cabeza y cuello es el grupo que parece ser menos afectación.
Cuando miramos de 1 a 4 subgrupos, obviamente la gente que tiene más subgrupos o más síntomas tiene más afectación, la gente que tiene los 4 tiene muchísima afectación en su calidad de vida, función física diaria. Si hacemos lo mismo para función mental, aquí veis básicamente 4 preguntas o 4 funciones que tienen que ver con ansiedad, preocupación, depresión y falta de interés o de placer haciendo las cosas de la vida diaria. A la derecha lo mismo, cuantas más síntomas, más afectación. De los 4 subgrupos, parecería que el grupo neurológico, que recuerdo era el grupo con brain fog y con dificultades al habla, es el grupo más afectado, seguido muy de cerca por el grupo cardiopulmonar. Os daré al final las conclusiones de la charla. Aquí os dejo un segundo por si alguien quisiera tomar una foto de estos QR. Aquí tenéis cada uno de los 3 trabajos que os he presentado, donde podéis encontrar el informe completo o la publicación a la que se refiere. Os hablo ahora de biomarcadores. Este es un trabajo liderado por Marta Alcalde, que es una de mis estudiantes de doctorado, a la que veis aquí. La foto, igual que la previa de Kim, que es otra de nuestras estudiantes, la tomamos en Gotemburgo, en Suecia, donde estuvimos hace poco en un congreso sobre COVID persistente específico. En biomarcadores nosotros teníamos información, como os explicaba antes, de esta población de UK Biobank de 200.000 personas sobre enfermedades previas, sobre factores sociodemográficos y sobre biomarcadores medidos en sangre. Y luego en la segunda parte, en un momento os explicaré la parte de genética. Esto es un trabajo que está publicado ya, como veis ahí la publicación en Nature Communications hace poco, este mismo año. Lo que os explicaba antes, 200.000 participantes con información sobre su salud basal, con muestras para hacer biomarcadores. Definición, en este caso, para este análisis basada en la definición de la WHO, de la OMS. En este caso, utilizando simplemente la definición de la OMS por cada uno de los síntomas, según la reportan los pacientes en este cuestionario online que os explicaba antes. Miramos un montón de biomarcadores y de factores de riesgo potenciales a nivel de sociodemográfico, edad, género, índice de masa corporal, grupo étnico, índice de privación múltiple. Esto sería como un índice de en qué parte del país vives, si es una parte más rica o más pobre del país. Tabaquismo. A nivel de biomarcadores teníamos función hepática, teníamos toda la parte de colesterol y lípidos, función renal, marcadores de inflamación y hormonas, y a nivel de enfermedades previas, básicamente todo lo que os podáis imaginar estaba incluido en este análisis. Tenéis un montón de marcadores previos. No voy a entrar mucho en el detalle analítico, pero un montón de trabajo para llegar a las conclusiones que os enseñaré. Después de hacer la limpieza de todos estos datos y de aparear casos y controles, gente con COVID, los apareábamos con gente que tuviera, para este análisis específico y para el análisis genético que os enseño luego, gente que tuviera COVID persistente, es decir, que tuvieran un COVID y síntomas que son compatibles con COVID persistente. Los comparamos con controles que fueran gente que hubieran tenido la infección, pero no hubieran tenido síntomas persistentes. Es decir, ahora ya no comparamos gente infectada con gente no infectada, sino que comparamos gente infectada con COVID que tiene COVID persistente con gente infectada que no tiene los síntomas de forma persistente, un poco para tener una población más comparable y centrarnos más en la diferencia, ya no en el hecho de tener la infección o no, sino en el hecho de tener los síntomas persistentes. A nivel sociodemográfico, cositas que ya seguramente habíais visto antes. Población más joven, mujeres, obesidad, vivir en zonas más pobres y tabaquismo, todo esto se asociaba con un riesgo mayor de COVID persistente. Bastante en línea con la literatura previa. No creo que haya nada demasiado sorprendente en estos resultados. Simplemente nosotros tenemos muchos más datos que todos los estudios previos porque teníamos mucha población. A nivel de biomarcadores,
veíamos marcadores de inflamación como la proteína C reactiva asociados con un mayor riesgo de COVID persistente, niveles de colesterol, de triglicéridos, perdón, también asociados con mayor riesgo de COVID persistente, marcadores de diabetes como la hemoglobina glicosilada, marcadores de urato como de gota como el urato, cistatina C, todo esto también relacionado con mayor riesgo de COVID. Y luego factores protectores, el colesterol, no sé si en Latinoamérica se dice, en España le llaman el colesterol bueno, el colesterol HDL, que es el que en principio protege contra la enfermedad cardiovascular. Aquí el tener unos niveles más altos también protege contra tener COVID persistente, tiene una asociación negativa. Cuanto más alto ese nivel, menos riesgo de COVID persistente. Y por último, en cuanto a enfermedades, básicamente casi todas las patologías se asocian con un riesgo mayor de COVID persistente. Así de forma más evidente, la enfermedad renal crónica y el EPOC, la enfermedad bronquial crónica o pulmonar crónica, también se asocian con un riesgo más alto de COVID persistente. Consideraciones, cosas a recordar con este estudio. No hicimos ningún tipo de ajuste por estatus vacunal y estos síntomas son reportados por los pacientes, pero bueno, esto hasta cierto punto realmente es el gold estándar de cómo diagnosticamos esta enfermedad. Para acabar, os doy 4 trazos sobre resultados de análisis genéticos. De nuevo, esto no está publicado en su versión final, está bajo revisión ahora mismo por pares, pero tenéis el preprint si lo queréis leer. En este caso utilizamos la misma población, la población de UK Biobank, a la que les habían recogido muestras de sangre 2006-2010 y de ahí tenemos la información genética para todos estos pacientes. De nuevo, un análisis de casos comparados con controles. Los controles son gente que tienen COVID pero no tienen COVID persistente. Los casos son gente con COVID persistente y hacemos un análisis a lo bestia, lo que se llama un GWAS, un Genome-Wide Association Study, donde miramos toda la genética entera de todo el paciente, comparando todas las mutaciones, la diversidad genética y buscando cosas que se asocien con un riesgo mayor de COVID persistente. Como veis aquí, casi 9 millones de variaciones genéticas testadas en este análisis, que es un análisis muy bestia. Ninguno de las variaciones detectadas llega a ser totalmente significativa, lo que se llama GWAS significant, como podéis ver, pero tenemos muchos hits de variantes en distintos genes. Hay muchas formas de buscar cuáles son los genes y cuál es la función que puede ser interesante. Aquí utilizamos una metodología que se llama FUMA para buscar los genes alterados en estas mutaciones, y el gen más interesante que encontramos en nuestro análisis es este gen que se llama ATC8, que se ha asociado previamente con el riesgo de infección por COVID-19. En todo caso, un hit que seguramente hay que replicar en otros estudios. Miramos también un poco la literatura previa para ver qué había de marcadores genéticos de COVID persistente. No hay nada demasiado llamativo en la literatura. Quizá el mejor estudio sea este que está publicado en Nature Genetics, donde miran, como podéis ver a la derecha, muchas cohortes distintas en vez de una solo como hicimos nosotros, y en este análisis el único marcador que encontraban era este FOXP4, que tampoco está demasiado claro cómo puede regular el riesgo de COVID persistente. Es decir, es probable que todavía estemos en una fase muy inicial de nuestro conocimiento de esta enfermedad y que haga falta mucha más investigación epidemiológica y clínica antes de poder llegar a entender realmente cuál es la etiopatología, cuál es la causa realmente o cuáles son los mecanismos del COVID persistente. Con lo cual seguramente estamos todavía lejos de poder llegar a proponer tratamientos basados en conocimiento biológico. Acabo con una diapositiva de conclusiones.
COVID persistente es una enfermedad muy heterogénea, con una presentación y una intensidad de síntomas muy distinta en distintas partes de la población y en distintas geografías. La presentación y la severidad de esos síntomas tienen un impacto en la función de salud de la población afectada. Los biomarcadores enseñan señales consistentes y bastante interesantes de inflamación y de riesgo cardiovascular. Seguro que habéis oído que una de las hipótesis es que por lo menos una parte de la gente que tiene long COVID o COVID persistente tienen microcoágulos y no es una cosa descartable en base a nuestros estudios de biomarcadores. Y lo último, la parte quizá más menos excitante en este momento, pero aún así importante a reconocer, es que la información genética sigue siendo mixta y confusa y no tenemos todavía marcadores claros de cuál es la población a mayor riesgo de esta enfermedad. Voy a acabar aquí y creo que nos da tiempo para hacer preguntas si fuera de interés. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Muy claro, realmente muy interesante la presentación. Hay como varios aspectos para encarar o para abordar desde la parte clínica de biomarcadores y la parte genética. Una pregunta muy puntual. La parte de cuando hicieron esta correlación amplia de la asociación entre la genética, ¿fue con el long COVID en general o también hicieron según los subtipos de los patrones clínicos que se pueden de alguna manera describir, ¿no? El que tiene más un perfil ansiogénico y depresivo, el que tiene más un perfil de niebla mental, etcétera. No sé cómo, si lo pudieron, también no me quedó del todo claro esa vuelta. Sí, eso no lo expliqué en demasiado detalle, pero es una pregunta excelente. Como sugieres, hicimos el análisis de todos los casos, por un lado, pero luego también de grupos de pacientes con sintomatología específica. Desgraciadamente, en ese análisis tampoco encontramos nada demasiado evidente o demasiado claro. En este caso, yo creo que al dividir la muestra en muestras más pequeñas, perdemos bastante potencia a nivel estadístico. Seguramente es una cosa a plantearse hacer en grupo con más cohortes y con más gente para conseguir tener más muestra, más potencia estadística, pero sí está bien claro que es de interés intentar buscar marcadores genéticos en subgrupos, porque como os decía ya en la primera diapositiva, es probable que esta enfermedad en realidad sea más que una enfermedad, sean 5 o 10 enfermedades y valga la pena hacer esa inversión. Tal cual, teniendo en cuenta un poco eso, el título de la charla, ¿no? Y en realidad creo que está muy buena como las diferentes miradas que aportan estos trabajos, tanto desde el punto de vista de valorar los diferentes subtipos y pensar que puedan responder a diferentes enfermedades, a diferentes etiopatogenias, digamos, a diferentes causas, y por tanto podrían tener diferentes eventuales condicionantes genéticos, eventuales biomarcadores, y entonces eso nos abriría la puerta capaz a individualizar más algunos de los aspectos. Les recordamos a todos los que pueden hacer, me están saludando desde Chile, desde México, etcétera, que pueden hacer preguntas a través del chat o levantando la mano. Yo realmente creo que en realidad es buenísimo todo lo que la epidemiología y el estudio de los datos, ¿no? Puede hacer de la mano de la inteligencia artificial también para de alguna manera poder darle a, a esta gran... Entiendo que aparte usaron inteligencia artificial no supervisada, o sea, como con un pensamiento más libre, si se quiere, de la inteligencia artificial, para de alguna manera plantear asociaciones, y creo que sin lugar a dudas también nos abre las perspectivas a los que, como yo, hacemos clínica, y a los médicos en muchos lugares del mundo, a pensar también el abordaje de las enfermedades y de las causas de una manera diferente.
Y realmente es impresionante esta cohorte de 500.000 personas que tienen en Reino Unido, según entiendo, desde hace tantos años, la verdad. Sé que escapa un poco lo de COVID, pero realmente me dejó impactada. Es muy interesante pensar todo lo que uno puede trabajar en ese sentido, en poder tener datos así, ¿no? De 200.000 personas, para poder hacer un análisis estadístico tanto de los síntomas como de muestras para, como hicieron ustedes, análisis de biomarcadores y de genética amplios. Así que la verdad que felicitarlos. Y después podemos, me parece a mí, entrar en algunos aspectos de cada uno de los, tanto de los subtipos, que me parece que es una cosa muy interesante, y ahí ha habido mucha discusión y debate en los grupos que trabajan en torno al COVID prolongado respecto a si los subtipos podrían deberse a diferentes fisiopatologías, etiopatogenia de ese tipo, a diferente, bueno, predisposición. Si algunos pueden ser realmente que estén vinculados a lo que implicó la pandemia en sí misma, y ahí se pone mucho lo de ansiogénico y depresivo, con todo el impacto que tuvo desde el punto de vista social, psicológico, lo que fue la pandemia inicialmente. Este, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la microtrombosis y todos los efectos que eso puede generar en algunos de los aspectos, todo lo que tiene que ver con la persistencia viral y la posibilidad de que exista daño autoinmune o inmunocomplejos circulantes. No sé si ustedes en la parte de los diferentes subtipos planteados avanzaron en el planteo de las posibles causas de cada uno de ellos o en eso no habían logrado avanzar, o si tenían planteos al respecto o no hicieron un link entre una cosa y la otra. Uh-huh. Una pregunta muy, muy importante. Hablando un poco más allá de lo que mi grupo ha hecho, hay efectivamente mucha literatura sobre los distintos mecanismos, ¿no?, que pueden explicar la persistencia de sintomatología en pacientes con COVID. La verdad es que la literatura es muy rica, pero de relativamente poca calidad. No existe muchísima literatura excelente sobre esto. Hay muchísimos artículos, pero nada realmente muy convincente. Desde mi punto de vista, que yo igual soy un poco exigente cuando hablo de ciencia. Yo creo que está claro que hay una parte de la presentación de la enfermedad que se puede explicar por la situación socioeconómica, ¿no?, en la que vivimos la mayoría de nosotros y nosotras en el 2020-2021. Nosotros, al utilizar pacientes comparables, intentábamos minimizar ese efecto, pero está claro que en el momento en el que se describió por primera vez esta enfermedad, seguramente hay síntomas de los que entraron en el listado de la OMS que quizás son poco específicos, ¿no? Yo creo que la presentación, es decir, definir COVID persistente como la persistencia de tan solo un síntoma 3 meses después de la infección, si ese síntoma es dolor articular o es ansiedad o depresión, claramente es difícil, ¿no? Porque claramente mucha gente puede tener una ansiedad o depresión por otros motivos, o puede tener una artrosis de rodilla que explique ese dolor articular, ¿no? O sea, hay seguramente una necesidad clara de minimizar los criterios diagnósticos y conseguir una descripción o una definición más específica, teniendo siempre en cuenta y siendo cuidadoso de no dejar de pacientes detrás, ¿no? Ahí está un poco el trade-off, la dificultad. En cuanto a los subgrupos y los distintos mecanismos de la enfermedad, los subgrupos que encontramos nosotros son bastante consistentes en la literatura. Hay este subgrupo de fatiga y enfermedad cardiorrespiratoria que es muy presente, tanto en los datos recogidos por clínicos como en los datos recogidos por pacientes, y esto está bastante presente en la literatura también externa a lo que hayamos hecho nosotros. Luego hay un subgrupo más de
enfermedad mental, problemas con el sueño, que seguramente también está muy bien representado en toda la literatura. Y luego hay subgrupos un poco más inconsistentes, ¿no? Según es. Pero el grupo de brain fog, ansiedad, depresión, problemas de sueño está muy patente también en la literatura. Hay pacientes que desgraciadamente tienen más de un subgrupo de síntomas y tienen pues todos los síntomas y tienen mucha afectación de la calidad de vida. En cuanto a buscar un poco mecanismos y por tanto pensar un poco en el repurposing de medicación o en la búsqueda de tratamientos, que es obviamente lo que todos queremos conseguir, ¿no? Para mejorar la vida de estos pacientes. La verdad es que nosotros no hemos tenido mucha suerte en encontrar mecanismos muy diferenciales. Lo que veíais en el análisis de biomarcadores eran marcadores de inflamación, marcadores de autoinmunidad y marcadores de perfil lipídico, de colesterol, triglicéridos y demás, que se pueden asociar tanto con mecanismos de coagulabilidad, de patología microvascular, como con mecanismos autoinmunes, ¿no? Ambas cosas no son completamente excluyentes. Yo soy reumatólogo de formación y los pacientes con enfermedad reumatológica tienen un incremento del riesgo de eventos cardiovasculares y de eventos trombólicos, ¿no? Con lo cual no es fácil separar esos dos mecanismos. Es una patología que yo creo que requiere más inversión y más tiempo y más esfuerzo, porque no estamos todavía en una fase en la que podamos entender del todo esta patología. Veo que en el chat hay una pregunta sobre futuras pandemias. En mi grupo estamos intentando ver si podemos expandir este tipo de análisis a síndromes postvirales más genéricos, no necesariamente post-COVID. Se sabe que cada año cuando hay la epidemia de gripe, luego hay gente que se queda con síntomas de gripe más tiempo de lo habitual. Es decir, claramente este síndrome es mucho más patente y mucho más claro con el COVID, seguramente por la cantidad de gente infectada, pero hay muchas otras infecciones que también llevan a síndromes post-COVID, y yo creo que ahí está un poco la clave de que acabemos de entender cómo los virus pueden afectar a la salud humana a más largo plazo que en el momento de la primoinfección, ¿no? Pero vaya, mucho trabajo por hacer, más que respuestas. Yo creo que lo que hemos encontrado con nuestro trabajo ha sido más preguntas. Bueno, suele ocurrir, es una forma también de avanzar, la de generar nuevas preguntas, ¿no? Nuevas interrogantes en función de lo que vamos sabiendo. María Pía. Olá, vou falar em português. Obrigada, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Quería primero agradecer a Daniel una vez más por su participación, por su presentación. Nos hace sentir bien cuando los que trabajamos en esto vemos que no estamos solos, que es difícil para todos. Y quería solo hacer algunas preguntas. Una de ellas, incluso hay personas desde Argentina que saludan, agradecen los datos. Hay una colega de Brasil que pregunta específicamente sobre el tratamiento que tú de alguna manera lo dijiste cuando hablaste. Y es algo que yo iba a preguntar, si ustedes están trabajando con alguna posibilidad. Creo que mencionaste reposicionamiento de drogas, que podría ser una salida, y también con las especialidades. Quisiera preguntarte específicamente sobre Rivol, el upadacitinib, que lo que yo oí decir del Rivolt es que algunas personas estaban utilizándolo off-label, especialmente en Estados Unidos, con mejorías. No sé si ustedes están siguiendo algo de eso. Nosotros estamos esperando la primera presentación del año fue con un colega investigador de Canadá que trabaja en el proyecto ECO con nosotros hace ya algún tiempo y que está intentando iniciar un estudio con reposicionamiento de drogas.
pero todavía está en fase inicial. Son pocos los países involucrados y hay muy poco sobre esto, pero el tema de medicaciones es este. Entonces, una de mis preguntas o dudas es si tienes alguna información adicional sobre esto. Gracias. Gracias, obrigado, María Pía. Bueno, la parte de repurposing, de reposicionamiento de terapias, nosotros estamos trabajando en intentar ver si alguno de los genes que hemos visto afectados o mutaciones asociadas con la presentación de la enfermedad pueden ser druggable, pueden ser tratables, ¿no? Hay genes que codifican proteínas para las cuales ya tenemos medicamentos que cambian la función de esa proteína, ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, a nivel de grandes bases de datos, intentar ver si alguno de estos genes tiene una medicación existente ya en el mercado, idealmente barata e incluso genérica, que cambie la función de esa proteína, porque en ese caso, si fuere así, podríamos hacer estudios observacionales primero e incluso ensayos clínicos después, para comprobar si realmente esos fármacos pueden ayudar a prevenir o a tratar el COVID persistente. Este trabajo está a medio de hacer, estamos como yo creo que en 3-4 meses tendremos resultados, y espero que encontremos alguna cosa interesante, ya os lo podría explicar. En todo caso, yo no creo mucho en el uso de ninguna terapia de las que la gente está haciendo populares ahora mismo, porque no tenemos datos de eficacia fiables, y aún menos de seguridad. Y yo creo que aprendimos mucho de la historia de la hidroxicloroquina en 2020 y 2021 como para volvernos a enlazar en una situación parecida. No tengo ningún comentario específico sobre upadacitinib o Revolt o otros fármacos, simplemente que yo no conozco literatura fiable sobre eficacia o seguridad, y hasta que esta literatura exista yo no recomendaría el uso de fármacos para los que realmente no conocemos el beneficio-riesgo. Sim, principalmente sem estar ligado a Sí, principalmente sin estar vinculado a un estudio clínico, sin estar vinculado a una investigación clínica que se sigue de cerca a esas personas que en esa desesperación, en ese apuro, puede terminar siendo muy perjudicial para los pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y ya aprendimos mucho también. Muchas gracias. Otra duda era en cuanto al proteoma. Ustedes lograron, yo sé que porque por el biobank no es posible, porque no conseguimos rescatar proteoma plasmático de hace tanto tiempo. Entonces no se podría hacer la comparación con personas, pero no sé si ustedes, además de hacer el trabajo con biomarcadores, con la parte de inflamaciones, colesterol, sí pudieron hacer un trabajo de evaluación de proteoma plasmático en esos pacientes con COVID persistente y COVID no persistente. No más allá. La forma en la que UK Biobank funciona, y no quiero tomar yo ningún mérito por UK Biobank porque no es una cosa que empezara yo soy un beneficiario de esa cohorte. Es una inversión que se hizo muy grande en el Reino Unido en el 2006-2010 durante el gobierno de Cameron, y la idea es que se recluta una gran población, se les pide consentimiento para seguirlos en el tiempo, y cualquier patología que presenten se nos notifica y podemos investigarla. En cuanto a lo que son las muestras de esos pacientes, se procesan de forma genérica, no se puede solicitar muestras específicas o pruebas específicas. Se midieron en su momento un total de unas 30 proteínas que son las que nosotros hemos analizado. Ahora hay una tecnología nueva que permite con la misma cantidad porque claro, esta muestra cada vez que cogemos un poquito la vamos gastando, ¿no? Ahora hay una tecnología para mirar centenares o incluso miles de proteínas que volverá a estar disponible dentro de poco, y ahí volveremos a hacer otro análisis como el que os he enseñado para ver si encontramos algo de proteómica.
Quizá para acabar un poco más optimista con el tema de tratamientos, lo que sí que es importante es recordar a la población general, pero quizá más incluso a la población afectada por COVID persistente en algún momento, que todos los datos indican que la gente que sufre o padece COVID persistente tiende a mejorar en el tiempo, no parece que haya un empeoramiento o que vaya a ser una enfermedad que sea crónica para toda la vida. Segundo, que tenemos datos bastante consistentes por nuestro grupo y por otros grupos que demuestran que en esa población específica la reinfección aumenta el riesgo de volver a presentar síntomas de COVID persistente, con lo cual es importante la prevención. Y por último, que nuestro grupo ha hecho mucho trabajo sobre vacunas de COVID, específicamente de vacunas mRNA, que demuestran una gran reducción del riesgo de COVID persistente, así que debemos incorporar la vacunación entre nuestras herramientas de prevención de esta patología. Sí, no, la verdad que es así. Esperemos que por suerte esto no va a la peoría y entendemos que muchas personas con el tiempo logran mejorar y creo que es una cosa muy buena. Realmente agradecer nuevamente y felicitarlos por el trabajo. Es impresionante, impacta ver un grupo tan grande de personas, además con un seguimiento tan prolongado, porque desde 2006 y ¿y cómo puede ayudar eso realmente a responder algunas dudas de este estilo, ¿no? Con amplia base de genes y además con el desarrollo de la investigación a largo plazo. Así que la verdad que creo que estuvo muy buena. Lo único, me quedé con un llamado de atención con la vitamina D, que para todo es tremenda, tremenda, y acá más vitamina D, más riesgo, es lo único que la verdad que llamó la atención, porque después, bueno, el colesterol bueno acá también resultó ser bueno, y las cosas que uno en general piensa en que hablan de mal pronóstico de las otras cosas también. Digo porque, bueno, un poco resaltando algunos hallazgos que realmente son interesantes desde el punto de vista de los biomarcadores, que habíamos hablado un poco, pero la verdad, es muy bueno el trabajo, muy interesante. Ojalá que en breve podamos estar hablando más de, como tú señalabas, tratamientos posibles en función de las situaciones clínicas y de los biomarcadores o de los genes involucrados. Este, y la verdad agradecerles por la presentación y por el tiempo y por el trabajo. Este, y bueno, y estamos dando pues ya casi por cerrada la actividad del día de hoy. No sé si Henry va a hacer uso de la palabra. Adelante, Henry. Sí, sí. Hola a todos, especialmente a Daniel o Dani, como veo que le dicen. Muchísimas gracias. La verdad que considero un gran acierto de mis compañeros haberte invitado a dar esta conferencia, que fue redondita, como decimos por este lado, y que vamos a aprender mucho, aprendimos mucho y seguramente vamos a tener mucho más para seguir en contacto contigo, si no te parece un abuso. Y bueno, ojalá que un día te podamos recibir por Uruguay. Este fue un gran día para ECO Uruguay y para ECO en Latinoamérica, porque nos acompañan no solo las amigas de Río de Janeiro, sino colegas de todo el continente. Así que un gran impulso para empezar lo que queda del año, que es poco, nos quedan muy pocas reuniones, ahora lo van a decir, y por ahí seguir conversando el año que viene contigo, Dani, de estos y otros temas que nos importan, que hacen también la epidemiología en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿verdad? Bueno, un abrazo para ti, Dani, felicidades. Muchas gracias, un placer. Perdón, Mariana, quería recordarles a todos que tenemos el último evento del año, el 1 de diciembre. Queremos recordarles que si pueden responder el cuestionario que les compartimos en el chat, será de gran ayuda. Siempre es muy interesante conocer sus perspectivas y les agradecemos mucho por la participación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta el 1 de diciembre entonces. Gracias a todos y todas por participar.